Uno de los caballos de batalla del dibujo y de la acuarela es ser capaces de dibujar con precisión, con cierto realismo, la figura humana. La figura humana, que puede ser estática o figura humana en movimiento, como parte, digamos, de un paisaje más amplio, un paisaje urbano, por ejemplo, o cuando queremos dibujar simplemente una figura como elemento protagonista, digamos, de nuestras acuarelas, ¿no? Es muy habitual ver en sobre todo en personas principiantes o no muy expertas en el dibujo de la figura, el que tengamos figuras demasiado alargadas, demasiado cortas, con cabezas muy grandes, con cabezas muy pequeñas, ¿no? Y eso desmerece al final el resultado de nuestros trabajos. Así que he pensado hacer un par de vídeos, uno destinado a conocer un poco los cánones de la figura humana, las proporciones más básicas de la figura humana, que creo que os va a resultar de mucha utilidad para cuando hagáis vuestras figuras comprobar si os habéis quedado cortos o largos en algunos de los rasgos del personaje. Y un segundo vídeo que irá a continuación, que irá referido a cómo podemos trabajar la figura en acuarela de una manera suelta, de una manera rápida y muy eficaz. Así que vamos con el primero de los vídeos, que va a ser destinado al canon de la figura humana y las proporciones más básicas. Vamos a verlo. Bien, vamos a dibujar una figura en la que vamos a intentar un poco mantener las proporciones y estudiar un poquito cómo es el canon del cuerpo humano para ver las proporciones que podemos manejar a la hora de dibujar figuras y luego interpretarlas con acuarela. Podríamos decir que hay un canon, una proporción estándar del cuerpo humano. Es un estándar clásico que dice que el cuerpo humano puede estar dividido, digamos, en 8 partes, cada una de las cuales puede medir más o menos la distancia que ocupa la cabeza, ¿de acuerdo? Es decir, si yo marco una línea vertical, una línea que va de aquí a aquí, ¿no? Y la divido en 8 partes iguales, aquí estoy haciendo la mitad, ¿de acuerdo? Más o menos, y digamos que estos serían 8 partes aproximadamente iguales. Puede haber una pequeña distancia porque lo estoy haciendo a ojo, pero más o menos estas serían 8 partes iguales. Podríamos decir que la figura humana pues estaría compuesta por una parte que es la cabeza, ¿de acuerdo? La cabeza de esa figura. Otra parte, vamos a numerarlas para que quede claro, ¿no? Esta es la parte 0 para entendernos. Esta sería la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este sería el 8, el suelo, ¿no? Pues digamos que entre la parte 0 y 1 va la cabeza. Después aquí vendría... en esta zona empezarían, digamos, los hombros, ¿no? de la figura, los hombros de la figura. Y a esta altura, más o menos, llegaríamos a lo que sería, digamos, parte 1, cabeza. Parte 2 correspondería más o menos a la zona del pecho, ¿de acuerdo? Aquí vendría un poco el pecho de la figura, tal que por aquí, aproximadamente, ¿de acuerdo? Aquí vendrían un poco los brazos. En el punto tercero nos encontraríamos con aproximadamente donde se sitúa el ombligo, ¿de acuerdo? Y además del ombligo podríamos decir que a esta altura también se sitúa la articulación del codo, ¿de acuerdo? Donde el codo se pliega, ¿no? Aquí vendría el ombligo, el codo, la articulación del codo. Seguimos en nuestra división y a esta altura estaría aproximadamente la cadera, un poco la cadera, la pelvis, ¿no? De la persona. Seguimos por aquí, vendría más o menos por aquí la cadera de esta figura. En el punto número 5 tendríamos el fémur, el hueso largo de la pierna, digamos por aquí, ¿de acuerdo?
En el punto número 6 vendría a caer las rodillas. Por aquí estarían las rodillas aproximadamente. Hay que decir que también a esta altura, donde cae más o menos el hueso largo de la pierna, el fémur, vendrían a caer también el brazo extendido. Si el brazo estuviera extendido, vendría a caer más o menos por aquí. Estaría aquí la articulación del codo y aquí estaría el brazo extendido, ¿de acuerdo? En la siguiente medida tendríamos las tibias, la parte más o menos central de la tibia, ¿no? Y en esta parte ya más baja, pues tendríamos un poco el pie de la figura, ¿no? Los pies de la figura, ¿de acuerdo? Si es una figura que estuviera andando, pues seguramente tendría un pie un poco más alejado, un pie un poco más cercano, ¿no? Pero digamos que esta es un poco la estructura básica que tendría el esqueleto humano, ¿de acuerdo? O el cuerpo humano, ¿no? Si la persona es un hombre, probablemente tendrá los hombros más anchos. Si la persona es una mujer, tendrá los hombros más estrechos y la cadera más ancha. Pero básicamente esto serían las proporciones. Es verdad que hay personas que son más, que tienen las piernas más largas, que tienen las piernas un poco más cortas, o el cuerpo un poco más largo, el cuerpo un poco más corto, la cabeza más alta, más baja, ¿no? Más larga o más corta, y que puede haber diferencias entre unos tipos y otros, ¿no? Pero podríamos decir que esto es un estándar que nos puede ayudar un poquito para darnos cuenta de si nuestras figuras tienen las proporciones adecuadas, ¿no? Luego estas figuras pues se las puede, digamos, vestir con ropa y demás, ¿no? Y tendríamos pues una figura más o menos claramente, digamos, señalada, ¿no? ¿De acuerdo? Claramente definida, ¿vale? Bueno, esto sería un poquito nuestro estándar del cuerpo humano. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando dibujamos figuras nos encontramos con figuras donde las cabezas son muy gordas, ¿no? En relación con el cuerpo, o muy pequeñitas en relación con el cuerpo, o demasiado anchas en relación con el cuerpo, o las piernas demasiado cortas, ¿no? Y eso hace que el tratamiento de nuestras acuarelas, la figura pues no esté bien planteada, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo en unas imágenes tomadas de distintas fotografías de internet podemos un poco ver cómo se cumplen estos parámetros, estos cánones que estamos aquí planteando, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos por aquí, hacemos una línea que vaya, digamos, de lo alto hasta el final de la figura, ¿no? Y tratamos de dividir esto en 8 partes, pensando que más o menos la mitad podría venir más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la otra mitad de la mitad. Si seguimos dividiendo esto en mitades, aproximadamente, ¿no? Bien, algo así. Pues fijaros que aquí podemos marcar los números, ¿no? Es el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Fijaros que se cumple bastante bien lo que decíamos, ¿no? A esta altura está la cabeza, que es un poco la medida del canon, 8 cabezas. En el segundo tramo tenemos el pecho y tenemos también, este codo está muy poco extendido, ¿no? O sea, está muy plegado, ¿no? En esta zona tendríamos más o menos el ombligo de la figura. Aquí vendría más o menos la cadera. Hemos dicho que el codo más o menos caería sobre la zona del ombligo también, ¿no? Ombligo-codo. La cadera, aquí tendríamos el fémur. Aquí tendríamos las rodillas. Y aquí tendríamos la tibia. Y ya el final del pie, ¿no? Digamos, el pie que aparece por aquí. Fijaros que se cumple bastante bien en esta figura que es de perfil. Lógicamente la anchura aquí de la figura es menor porque está de perfil que si estuviera de frente, ¿no? Pero se cumple perfectamente este canon, ¿de acuerdo?
Y vamos a ver también como en este caso de una mujer, no completamente de espaldas, sino un poco 3/4, ¿no? Una posición más o menos 3/4, pues también más o menos se va a cumplir este canon, ¿no? Si dividiéramos esto por la mitad, estaríamos más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Estoy dividiendo en 8 partes para esos 2 mitades. Digamos que por aquí, y ahora cada una de estas mitades en otras mitades para conseguir un poquito. Y fijaros que se sigue cumpliendo pues bastante bien, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Aquí tendríamos el 0, 1, 2, 3, 4 y 8 partes, ¿no? Y volvemos a ver que en esta parte es la cabeza, que aquí estaría en esta segunda parte el pecho, en esta tercera parte estaría el ombligo aproximadamente, aquí estaría la cadera, aquí estaría el fémur. En el ombligo hemos dicho que está el codo, fijaos que bien coincide aquí el codo también, ¿no? En esta parte. Y en el fémur estaría el brazo, si el brazo estuviera estirado, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí estaría el brazo, el final del brazo, si el brazo estuviera estirado. Aquí tenemos las rodillas, rodilla. Aquí tenemos la tibia. Ya muy cerca del tobillo en el caso de esta chica, y finalmente aquí tendríamos la parte última del pie, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que se cumple también este canon de la figura humana, que como os digo es un canon clásico, pero que se aproxima bastante a lo que podemos ver habitualmente en los seres humanos, ¿no? Con las particularidades que luego se presentan en distintas personas, que pueden ser más altas, más bajas, pero incluso en ese caso también se mantienen bastante las proporciones, ¿no? Estas proporciones que hemos visto son proporciones que sirven sobre todo para personas adultas, pero fijaros que las proporciones en el caso de un niño más pequeño, de una niña más pequeños, son diferentes, en el sentido de que la cabeza, como canon, digamos, nos permite dividir el cuerpo más bien en 5 partes, ¿no? Si tiramos aquí una línea también, ¿no? Pues si veis aquí la medida de la cabeza, nos permite dividir el cuerpo en aproximadamente 5 partes, ¿no? Voy a intentar hacer unas medidas más o menos parecidas. ¿Veis? Aquí tendríamos en este caso, digamos, la cabeza en proporción al resto del cuerpo, en el caso de los niños, es mucho más grande que en el caso de los adultos, ¿no? Entonces aquí, digamos que tendríamos en la primera medida la cabeza, después vendría una parte que está entre el codo, digamos, y el codo y el ombligo, más o menos, ¿no? Que lo teníamos más abajo en los adultos, el codo y el ombligo. Aquí tendríamos más o menos la cadera, ¿no? La cadera y la pelvis. Probablemente a esta altura también vendría el brazo estirado, ¿no? Y aquí tendríamos, dependiendo, ¿no? Pero cerca de las rodillas y finalmente los pies, ¿no? Aquí, como veis, la proporción de la cabeza, si en los humanos es de 8 cabezas, en el caso de los niños la cabeza tiene una proporción mucho mayor, ¿no? Entonces podemos estar hablando de 5 partes. Vale, esta es un poquito la excepción. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Y como os digo, bueno, pues os invito a que veáis el próximo vídeo, a estar pendientes del próximo vídeo en el que veremos un poquito cómo podemos interpretar la figura humana de una manera sencilla, en 3 pasos, y que saldrá próximamente. Podéis suscribiros al canal y así estaréis al tanto de las novedades que vamos subiendo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.